Híjole, ¿qué se puede decir después de todo lo que Dios ya nos ha dicho a través de su palabra? Sin embargo, este es un tema aún necesario, ¿no? La restauración del discípulo. Y vamos a estar estudiando este tema en Juan capítulo 21. De hecho, es interesante que el Evangelio de Juan es el único que incluye este evento en la vida de Pedro. Y incluso hay debates sobre si este capítulo fue escrito después por alguien más, recordando a lo mejor los mismos relatos de los apóstoles. Otros dicen, no, sí, efectivamente Juan fue quien lo escribió. Pero sea como sea, es evidente que este capítulo es como un epílogo, es como la escena postcréditos, ¿no? Si nosotros viéramos la película de Pedro, como la vimos hasta ahorita, digo, ya Alex nos la spoileó, ¿no? Porque Alex nos aclaró que el fracaso de Pedro no fue el final de su película. Y entonces en Juan capítulo 21 lo que tenemos es eh, los créditos subiendo, ¿no? Rodando, y de pronto se abre la toma una vez más, ¿no? Y resulta que la historia continúa para Pedro. Y gracias a Dios que este capítulo está aquí, porque si alguno de nosotros en algún momento necesita restauración, y creo que muchos, tarde o temprano necesitamos restauración, tú y yo podemos recordar que nuestro fracaso, nuestro tropiezo, no es el final de nuestra historia. Siempre hay esperanza, bro. Siempre hay esperanza para ti y para mí. Y de manera personal ese capítulo me identifico con él, porque yo he experimentado la restauración de Dios de primera mano. Y te puedo decir, es posible la restauración. Sin embargo, hay algo interesante que hay que aclarar con respecto a la restauración. Eh, y me gustaría orar antes de continuar, así que acompáñame a hacer una sencilla oración. Señor, nos has hablado mucho a través de tu palabra, nos has exhortado, nos has enseñado, nos has redarguido. Señor, y aún tienes algo que decirnos y te rogamos que nos des un corazón dispuesto, oídos abiertos, Señor, y un corazón sensible para escuchar, Señor. Pedimos que sigas haciendo tu obra a nosotros en estos próximos minutos a través de tu palabra y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Juan capítulo 21 es un capítulo súper personal, tan personal que es como este epílogo, ¿no? Y en este capítulo vemos la rehabilitación, ¿sabes? Me gusta restauración, definitivamente es la restauración de Pedro, pero me gusta el concepto de rehabilitación también, porque si alguien alguna vez ha sufrido un accidente, una lesión severa, y después necesita rehabilitación, se sabe que la rehabilitación es un proceso doloroso. O sea, bro, duele. La rehabilitación duele, ¿no? Y, sabes, em, es bien revelador considerar esto, porque Jesús ya resucitó en ese capítulo. Jesús ya pagó el pecado de Pedro. Pedro ya vio a Jesús. ¿Sabías que Pedro fue el primer discípulo varón en ver a Jesús? El primer hombre al que Jesús se le apareció fue a Pedro. Sin embargo, aunque Pedro ya incluso vio a Jesús resucitado, Pedro sigue en la lona, bro. O sea, Pedro está mal en este capítulo, aún está mal, aún no está funcionando correctamente. Vamos a, espero, observar en este capítulo cómo su relación con Jesús es extraña. Pedro está actuando de un modo torpe, incómodo. Es evidente que Pedro aún no está bien. ¿Y por qué es esto? O sea, Pedro, ¿qué no te basta saber que Jesús ya llevó tu pecado? Probablemente Pedro ya hasta le pidió perdón a Jesús. Y sabes, eso es algo importante que tú y yo debemos entender. Todo pecado interrumpe nuestra relación con el Señor, y esa interrupción se resuelve confesando nuestro pecado. Es así. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarlos. Listo. Pero una cosa es que Jesús te perdone y otra cosa es que Jesús te rehabilite, te restaure.
Es importante entender esto, ¿no? Porque la restauración necesaria en el caso de Pedro era una restauración profunda que él necesitaba. Y el Señor se la va a dar en este capítulo. Eso es algo increíble. Ahora, veremos en este capítulo 4 herramientas que Jesús utiliza para darle a Pedro la restauración que necesita. Y son 4 herramientas que tú y yo necesitamos y debemos permitir al Señor usar esas herramientas en nuestra vida si queremos restauración. Veamos la primera herramienta que Jesús usa para restaurar a Pedro es el compañerismo. Mira, versos 1 al 3, dice así: después de esto, ¿qué es esto? Pues todo lo que hemos estudiado el día de ayer y hoy. Su conversión, conocer a Jesús, la prueba de su fe, ¿no? El pagar el costo del discipulado, su fracaso. Después de todo esto, Jesús se manifestó, dice ahí, subráyalo en tu Biblia, otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, el mismo lago de Genezaret, el mismo mar de Galilea, es el mismo lugar. Y dice el texto, y se manifestó de esta manera. Y subraya, estaban juntos. ¿Sabes? Ahora que estaba estudiándolo, esta frase saltó de mi Biblia y me salpicó, ¿no? O sea, esta es la manera en la que Jesús se manifestó otra vez a todos sus discípulos. Estaban juntos. ¿Quiénes? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es que Jesús escogió manifestarse de esta manera mientras estaban ellos juntos. ¿Quiénes? Los discípulos, ¿no? Y sabes, estando juntos, Jesús se manifiesta. Por eso es esencial la comunión unos con otros, el compañerismo. De hecho, Jesús mismo prometió, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y por eso es tan importante. Esto lo vas a escuchar muchas veces. No descuides tu compañerismo con otros discípulos, ¿no? Sin embargo, llama la atención que pues estos discípulos son discípulos, ¿cómo decirlo?, peculiares. Se nos da la lista, son 7 en total, pero mira nada más en qué compañía se encuentra Pedro. Está con Tomás, llamado el Dídimo. ¿Alguien recuerda algo específico de Tomás? El incrédulo. O sea, Jesús resucita, todos sus amigos cristianos, sus compañeros discípulos le están diciendo, vimos a Jesús. No puedo creer eso. Jesús se aparece, ¿no? Y Jesús le dice, oye, andas diciendo por ahí que no vas a creer que vencí a la muerte hasta que metas tu mano en mi costado y metas tu dedo pues dale, bro. Y la Biblia dice que le reprocha su incredulidad y que le dice, no seas incrédulo sino creyente. Esta es la compañía de Pedro. Mira el otro, ¿no? Natanael, el de Caná de Galilea, que cuando se le habló de Jesús, dijo él, oye, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Los otros 2, los hijos de Zebedeo, Juan y su hermano, los hijos del trueno, que al ver que una compañía de samaritanos rechazan a Jesús, dicen, Señor, vamos a pedir fuego del cielo y que los consuma. Jesús dice, no tienen idea de lo que, o sea, no han aprendido nada, no saben de qué espíritu son. Entonces, ¿de qué ayuda? Uno puede decir, ¿de qué ayuda puede ser para Pedro estar con semejante compañía, no? Pues de mucha, porque eso nos ayuda a recordar cuál es nuestra condición. Pedro está entre iguales, ¿no? Personas rotas, personas que han fallado, personas necesitadas de la gracia de Dios. Y necesitamos esto tú y yo. Necesitamos compañía, compañerismo de otros discípulos que están conscientes de su necesidad y que por lo menos nos recuerdan que nosotros también necesitamos a Jesús. Entonces, muy importante,
Jesús escoge manifestarse mientras están los discípulos juntos. Y es importante aclarar esto. Los discípulos no pueden restaurar a Pedro. Es importante aclarar esto. Los discípulos no pueden restaurar a Pedro. Pero la restauración de Pedro no va a suceder aparte del compañerismo con los discípulos. Entonces, ¿qué pueden hacer por ti los discípulos? Pues nada. Nada. Para restaurarte, nada. La restauración tiene que venir de Jesús, pero Él ha escogido obrar en compañerismo. Llama la atención que Pedro les dice, voy a pescar. ¿No? Y que ellos le digan, ¿sabes qué, Pedro? Vamos nosotros también contigo. Eso llama mucho la atención. Porque de hecho algunos sugieren que incluso en su idioma original, lo que Pedro está diciendo es, ¿saben qué? Esto de ser apóstol no es para mí. Esto de ser un proclamador de Cristo no es para mí. No soy material para un servicio a Dios. ¿Saben qué? Creo que nunca debí dejar las redes y voy a volver a pescar. Y me llama la atención la respuesta de sus condiscípulos, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Vamos contigo. ¿Y qué es lo que veo ahí? Repito, ellos no pueden hacer mucho. De hecho, lo acompañan y no pescan nada, bro. Pero pueden estar ahí para Él. Pueden estar allí con Él. El último discípulo que empezó a caminar solo, ¿sabes cómo terminó? Colgado, bro. El último discípulo que se apartó de este grupo terminó colgado. Y Pedro, por poco, ¿no? Negó a Jesús 3 veces. Entonces me llama la atención esto, ¿no? Por parte de sus compañeros discípulos, que deciden hacerle compañía y estar con Él y le acompañan. Y es entonces que Jesús se manifiesta y trae consigo la siguiente herramienta para su restauración. Y esta herramienta es muy interesante. Vamos a leer los versos 4 al 8 y te digo cuál es la herramienta. Dice así: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Te digo, bro, no es que podían hacer mucho por Pedro. Ni siquiera reconocen a Jesús. Verso 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. ¿Cuál es esta segunda herramienta que Jesús usa aquí para contribuir, para producir la restauración de Pedro? El fracaso. El fracaso. De hecho, la manera en la que Jesús les pregunta desde la playa, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Es poco claro para nosotros, pero Jesús está anticipando, está implicando una respuesta negativa. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce así: ¿acaso tenéis algún pescado? Y es ese tipo de pregunta que no necesita una respuesta, ¿sabes? Es como si, no sé, yo estaba recordando hace muchos años, mi mamá y yo vendíamos plata en el tianguis de Tasco y había sábados terribles, bro, en los que no vendías nada, ¿no? Pero todos los demás están vendiendo, ¿no? Pero justo tú no estás vendiendo nada. Y una de las peores cosas que te pueden pasar como comerciante, si los demás están vendiendo y tú no, es que alguien pase por ahí, ¿qué onda? Nada, ¿verdad? Es como, ¿sabes? Es como echarle sal a la herida. No es que, no. O sea, te dije lo mismo hace 2 minutos y sigue siendo verdad ahora. Ahora estos hombres son pescadores, son profesionales, perdón si toco algún nervio futbolero, pero les están ganando en su cancha, bro. ¿Sabes?
Esa es su casa, ese es su terreno, eso es lo que ellos saben hacer. Y yo veo a Pedro volviendo a pescar, buscando alivio, bro. O sea, acaba de regarla como nadie, acaba de regarla como nunca, bro. Como nunca él presupuestó, como nunca él pensó. Entonces lo que él está haciendo es buscar algo que le dé consuelo y que de alguna manera lo haga sentir como no tan un perdedor. ¿Qué sucede? No pescó absolutamente nada. Y para colmo de males, un extraño desde la orilla, así gritando, bro. No pescaron nada, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo se sintió para Pedro? Jesús está enfatizando justamente su fracaso. Y vamos a meditar un poco más en esto, pero déjame decirte algo de pronto muy práctico y muy importante. Gracias a Dios por esos fracasos correctivos que Jesús permite en nuestra vida. Quiero que te preguntes esto. ¿Qué habría hecho Pedro si hubiera pescado esa noche? ¿Qué hubiera sucedido con Pedro si le hubiera ido muy bien en esa pesca esa noche, bro? Y no sé si alcanzas a ver las implicaciones de esto, pero lo peor que le pudo haber pasado a Pedro, que le pudiera haber pasado, era tener una buena pesca esa noche. Y Jesús lo bendijo con un fracaso que está usando para enseñarle algo. Estás en donde no debes de estar. Cuando Jesús los llamó, ¿recuerdas? Jesús les dijo esto: desde ahora serán pescadores de hombres. En otras palabras, tengo una vida nueva para ti. Esa vida nueva consiste en seguirme. Y si tú me sigues, yo tengo este plan para ti. Esto se acabó. Esto de pescar, esa no es tu identidad. Esto ya no es para ti. Tengo algo nuevo y tengo algo mejor. Entonces, Jesús está enseñándole a través del fracaso, le está recordando algo, lo está corrigiendo. Pedro está haciendo en la dirección equivocada. Alguien dijo: hay algo peor que abandonar nuestro llamado hecho por Dios y fracasar. Y lo peor sería abandonar nuestro llamado y tener éxito. ¿Tiene sentido para ti eso? ¿Logras ver lo importante de este fracaso en la vida de Pedro? Yo estaba recordando justamente ese periodo de mi vida en el que yo estaba como Pedro, bro. En la lona, completamente derrotado, sin la esperanza de volver a caminar con Jesús, de volver a servirle a Jesús. Y fue un tiempo tan difícil, un tiempo tan difícil. Y Jesús permitió, bueno, a Pedro le fue muy bien, bro, porque él con una noche de no pescar entendió, bro. Yo no entendí, bro, con una, bro. No entendí con una, bro. Eh, Literalmente en ese momento Dios me estaba llamando a no hacer otra cosa más que encerrarme en mi casa y estar con Él. Y era insoportable, bro. Para mí era insoportable. No podía abrir mi Biblia. No podía orar. No podía, bro. Sin embargo, Jesús me estaba llamando: necesitas hacer esto, bro. Es rehabilitación. Te va a doler, pero es lo que necesitas. Y tienes que estar quieto y conocer que yo soy Dios. No lo hago para destruirte, lo hago para rehabilitarte. Y entonces Lenin, ¿no? El mejor consejero de Lenin, pensó que podría sobrevivir toda esa etapa llevando a cabo su propio plan. No, mira, Señor, yo voy a dedicarme a hacer esto, voy a echarle ganas a mi negocio, voy a pedir un préstamo, perdóname por que sea tan personal con esto, pero pedí un préstamo que no podía pagar de ninguna manera para inyectarle a mi negocio y salir adelante sin Jesús, bro. Y no me salió bien, bro.
no me salió bien. Y ese periodo de mi vida, bueno, creo que el punto en el que entendí, después de un accidente de carro, bro, que es una historia, no me la creerías, bro. Es un milagro que esté vivo. Después de un accidente de carro, después de no, mi negocio fracasa, a pesar de pedir un préstamo y demás cosas. Mi esposa está esperando un bebé y el punto más bajo para mí fue cuando una noche en mi casa no había literalmente nada más que una bolsa de té y una rebanada de pan Bimbo, bro. Y Jesús estaba detrás de eso, llamándome a dejar mis esfuerzos por conseguir el éxito con mis fuerzas y enfrentar la necesaria rehabilitación que Él quería traer a mi vida. Pero no nos gusta eso, bro. No nos gusta. No nos gusta admitir que hemos fallado. No nos gusta admitir que no podemos. Y muchas veces, repito, lo peor que te puede pasar al darle la espalda a Dios no es fracasar, sino realmente tener éxito. No lo intentes, bro. No vayas en esa dirección. Jesús aparece en un momento clave, enfatiza el fracaso de Pedro para hacerle ver, hey, eso no es lo que deberías estar haciendo. Y en este contexto de compañerismo, alguien más, no Pedro, eso es increíble. Pedro estaba tan mal que no podía ver lo que tú y yo vemos con tanta claridad, bro. Esta historia ya la viviste, Pedro. Así es como Dios te alcanzó, así es como Jesús te llamó. ¿Recuerdas? Después de una noche en la que no pescaste nada, Él te llamó y tú dejaste las redes y le seguiste. Sí, hubo una pesca milagrosa que te confirmó que el llamado lo estaba haciendo alguien que podía darte el éxito que tú querías, pero te está ofreciendo otra cosa mejor. Sin embargo, Pedro ahora no lo logra ver. Y es Juan quien dice, hey, Pedro es el Señor. Y, ¿sabes? Me encanta que en ese contexto de compañerismo, cuando tú y yo no logramos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios nos está llamando a hacer, Dios puede usar a la persona que está a nuestro lado, aquel compañero de milicia, aquel hermano, aquel amigo cristiano. Puede ayudarte a ver, hey, bro, es el Señor. Detrás de este fracaso está el Señor, llamándote a dejar esto y volver. Bueno, Pedro reacciona como te lo digo. Pedro está incómodo con Jesús. Pedro está nervioso y Pedro sigue siendo Pedro, sigue siendo impulsivo. El texto nos dice que cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ahora, yo no sé cuántos nadadores hay aquí que acostumbran ponerse la ropa para echarse a nadar. ¿Te parece una buena idea? Pero es la peor idea. De hecho, el texto no es muy claro, pero si lo estudias con cuidado, es casi seguro que Pedro llegó a la orilla al mismo tiempo que la barca. Es casi seguro. Medítalo en tu casa y ríete en tu casa un rato de Pedro. Ja, ja. Es mala idea, pero Pedro, tú sabes lo que es estar con una persona a la que le has fallado y la persona te está buscando y empiezas a hacer cosas raras. Pedro no está bien. Y Pedro está siendo observado por Jesús, ¿no? Me pregunto qué está pensando Jesús. Este Pedro, creo que me va a tomar más tiempo del que pensé. Se me hace que Juan va a tener que agregar un capítulo 22. No sé. Bueno, está a 90 metros la barca de la orilla. Los otros discípulos van arrastrando la red. Y dice el verso 9, del verso 9 al verso 17, tenemos lo que en mi opinión es el corazón de la restauración. Las otras dos herramientas son preparativas. El compañerismo nos coloca en donde Él se manifiesta, ¿no? El fracaso. El fracaso. Jesús puede ayudarnos a través del fracaso a identificar que vamos en la dirección equivocada y que tenemos que volver, ¿no?
Y Dios usa a alguien más que nos ayuda a reconocer eso. Pero lo que sigue es la comunión. Y es lo que Jesús quiere con Pedro. Desde el verso 9 al verso 17 vamos a leer. Dice así, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro. O sea, ¿a quién se lo dijo Jesús? Se lo dijo a todos. Pero Simón Pedro subió, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y otra vez, Pedro está actuando, está incómodo. Pedro está incómodo con Jesús y está actuando raro. De hecho, esto es casi imprudente. Casi es imprudente. O sea, los otros discípulos, 7, no pudieron subir la red a la barca. Y Jesús dice, oigan, Jesús no dijo, traigan todos los peces. Jesús no dijo, traigan los peces. Jesús dijo, traigan de los peces, ¿no? Entonces vas, agarras uno y lo llevas y listo, ¿no? Pero Pedro, no sé si quiere demostrarle algo a Jesús. Si Jesús pide algo, yo voy a hacerlo mejor que nunca para que vea que me estoy esforzando, ¿no? Y tal vez eso me da chance de volver al lugar que tenía antes con él. Entonces Pedro va, saca solo la red y Juan añade este detalle. Pedro pudo haber roto la red y se pudieron haber salido los peces y se los lleva a la corriente y gracias Pedro, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús buscaba con esto? Simplemente comunión. Comunión. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando ellos descienden y llegan a la playa, ya están las brasas puestas y ya hay un pez ahí y hay pan. Pregunta, ¿por qué hay un pez solamente? Pues porque estás con Jesús. O sea, ¿sí se acuerdan que con Jesús un pez es suficiente para 1000? Aquí son 7. Entonces, esos detalles nos dicen mucho, porque nos indican que Jesús no necesita de los discípulos necesitan de Jesús. Y Jesús está ahí para darles lo que ellos necesitan, comunión con Él, de su persona, de su amistad, de su presencia, ¿no? En Jesús hay satisfacción. Jesús puede saciar todas nuestras necesidades. No necesitas ganarte un lugar delante de Él. Es Él quien trae provisión, es Él quien trae satisfacción, restauración, perdón, descanso. Me encanta esto. En este momento, esta parte de la comunión es dulce. ¿Sabes? Pedro baja y Jesús tiene el desayuno para él. Dice el verso 12. Les dijo Jesús, venid, comed. ¿Y qué fue de los peces? Pues no eran necesarios, bro, nomás era para que hicieran algo y que Pedro no estuviera incómodo, pero ya Pedro nos hizo sentir más incómodos a todos. ¿Saben qué? Ya paren, vengan, coman. Y mira qué interesante es esto, el verso 12. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Este último verso 12 es súper extraño, pero creo que es importante. Jesús, de alguna manera, está ante ellos con una apariencia distinta. Y eso es claro desde el principio del capítulo, ¿sabes? Jesús no luce como el Jesús que ellos conocen. ¿Por qué Jesús haría algo así? Por Pedro. Esto es gracia de parte de Jesús para Pedro. Piensa esto por un momento. Yo lo veo como un acto de bondad y de gracia por parte de Jesús. Que Jesús esté sentado ante Pedro con un rostro distinto. Honestamente, no creo que Pedro hubiera soportado estar sentado ante Jesús viendo el mismo rostro, los mismos ojos que lo vieron en el momento en el que le negó por 3 veces. ¿Se entiende? Jesús le está regalando a Pedro
la posibilidad de estar ante Él y poder verlo a los ojos nuevamente. Pero ahora Él tiene que usar de fe, porque su apariencia es distinta, pero Él sabe que es Jesús. Estoy seguro, Pedro no hubiera soportado, ¿no? Los demás discípulos ni siquiera se atreven a preguntar, ¿no? Físicamente, visualmente, esta es otra persona. Y cuánta gracia para Pedro era eso. Así que en un sentido, Jesús le está facilitando las cosas a Pedro, pero en otro sentido, Jesús le está diciendo a Pedro, ¿sabes qué? La verdad es que no me conoces del todo. Entonces sí, negaste que me conocías 3 veces y te dije que lo ibas a hacer, pero la verdad es que hay mucho de mí que aún no conoces, Pedro. Y estoy aquí buscándote para que me conozcas. Estoy aquí buscándote para continuar con nuestra relación. Ahora esto es dulce, ¿no? Jesús viene, trae el desayuno, tiene una apariencia distinta que le permite a Pedro estar frente a Jesús y pues comen, ¿no? Y están ahí comiendo, dice el verso 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y esta herramienta de la comunión con Jesús fue dulce al principio, pero ahora se va a volver amarga. A partir del verso 15 al verso 17. Sigue siendo un momento de comunión con Jesús, pero pues ya desayunaron, ya comieron, se acabó el pescado, se acabó el pan y Jesús rompe el silencio. Verso 15 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo que tenemos aquí no es un momento dulce para Pedro. No lo es. No es un momento inspirador. Honestamente, no es un momento bonito. Podríamos casi acusar a Jesús de arruinar un buen desayuno. ¿Sabes? O sea, tienen un momento hermoso, es el amanecer, la mañana tal vez empieza a calentar un poco, el desayuno está increíble y de pronto Jesús toca un tema difícil para Pedro, pero ni siquiera lo hace en un contexto personal. No son Pedro y Jesús a solas. Están los otros discípulos ahí y puedes imaginarte lo que era para los otros discípulos de pronto escuchar, chécate esto, de pronto escuchar que Jesús se comunica con Pedro, pero no le dice Pedro de entrada, le dice Simón, hijo de Jonás. Todo en esta conversación es amargo. Todo en esta conversación es difícil para Pedro. Y sabes qué, también para los que están allí. Y nada de lo que sucede en este momento es arbitrario. Cada palabra que sale de la boca de Jesús está diseñada para confrontar a Pedro. Confrontar, yo sé que es una palabra que se puede malinterpretar. Pudiera llevar la idea o pudiera evocar en nosotros la impresión de enemistad. Pero no es así. También alguien que te ama puede confrontarte. Y Jesús en esos tiempos de comunión, después de haber fallado, después de haber fracasado, igual que Pedro, después de incluso tal vez haber confesado el pecado y haber sido perdonados, Jesús aún así se sienta y te dice: tenemos que hablar. Tenemos que hablar de lo que pasó.
no voy a actuar como si nada hubiera sucedido, porque necesitas aprender de esto y necesitas ser restaurado. Y para hacerlo tenemos que hablar del elefante en la sala. Y el elefante en la sala resulta que eres tú, bro. Fíjate todos esos detalles. Nada es arbitrario. Simón, hijo de Jonás, no Pedro. O sea, es como si tu esposa, normalmente nuestras esposas nos ponen algún nombre de cariño, ¿no? Mi amor, cariño. Y así son muy internacionales, baby, ¿no? Pero cuando tu esposa te llama por tu nombre completo, bro, y es lo que está haciendo Jesús. Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué está haciendo Jesús al hablar así? Hey, te amo, te traje el desayuno, quiero estar contigo, pero esto es serio. Esto es serio. Ese no es un momento para bromear. Ese no es un momento para reír. Ese no es un momento para superficialidades. Simón, hijo de Jonás. Y ahí va la pregunta. Chécate esto. ¿Me amas más que estos? Y todos discuten sobre si se refiere a me amas más que estos elementos, ¿no? El mar, la barca, las redes, los peces. Pero por el contexto tiene mucho más sentido que Jesús esté diciendo, hey, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos otros 7 que están aquí contigo? Porque es lo que tú implicaste, Pedro. Es lo que tú dijiste. Tú aseguraste tener por mí un amor mayor que el de cualquiera de estos. Tú dijiste, aunque todos estos te nieguen, yo no, porque yo te amo más. Pero qué incómodo. Honestamente, qué incómodo, qué amargo, pero qué necesario. Jesús le hace esta pregunta, todos están ahí y te aseguro, ninguno de los otros discípulos está tomando esto a la ligera. Nadie está dando codazos, bro. Hacemos eso en ciertos contextos, ¿no? Alguien dice algo en la prédica y das el codazo. Ninguno de los discípulos está actuando así en este momento. Te aseguro que se hizo un silencio. Ni el mar se atrevió a intervenir en esa conversación. Y no sabemos cuánto tiempo pasó entre que Jesús hizo la pregunta la primera vez y la respuesta de Pedro. Pero la respuesta de Pedro es interesante. Jesús está preguntando, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor. Mira esto, tú sabes que te quiero. Esa sería una traducción más fiel, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, Pedro está apelando, hey, tú sabes. Esta vez no voy a confiar en mi propio criterio, pero tú sabes que hay algo en mi corazón por ti. Por lo menos el afecto de un amigo. No me voy a atrever a sugerir que yo te amo más que nadie. Aprendí la lección, Señor. Aprendí la lección. Y Jesús le dice, entonces, apacienta mis corderos. Y muchos dicen, ahí está la restauración, porque Jesús lo está llamando de nuevo al ministerio. No, Jesús lo que está diciéndole es, oye, si me amas, ¿por qué abandonaste el llamado que te hice? Estás llevando a mis corderos a pescar. Luego cuando te llamé a dejar las redes, teníamos un plan y el plan era tú me sigues y yo haré de ustedes pescadores de hombres, no de estos peces, ¿no? Le volvió a hacer la segunda vez la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez y ahí ya fue, o sea, ¿cómo te lo explico? O sea, cada pregunta es dolorosa, pero aquí es cuando ya hasta te desmayas, ¿no? Porque Jesús no está dejando lugar a dudas. Sí estamos hablando de esto. Me negaste 3 veces. Y 3 veces necesito hacerte esta pregunta. ¿Sabes? Sí, para restaurarte. Darte la oportunidad. Me negaste 3 veces, te estoy dando la oportunidad de expresar tu cariño por mí 3 veces. Pero la tercera vez Jesús pregunta de otra manera. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y entonces el resultado es interesante. Pedro se entristeció
de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y a veces necesitamos esto en nuestra comunión con Jesús. Para ser restaurados necesitamos pasar por esta tristeza, ¿sabes? ¿Quién está produciendo esa tristeza? En un sentido, Jesús. Con esta conversación, con estas preguntas, ahí frente a los otros discípulos, ¿no? Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay una tristeza que es producida por el mundo, por nuestro pecado, pero hay una tristeza que es buena y que es producida por Dios. En 2 Corintios, capítulo 7, versos 8 al 11, te lo voy a leer, dice así. Es Pablo hablando con los corintios que justamente necesitaban restaurar su relación tanto con Pablo como con Dios. Verso 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, es la misma palabra que se usa en Juan 21 cuando dice que Pedro se entristeció. Misma palabra. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿qué dice ahí? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Es decir, para restaurar nuestra relación. No se perdió nada porque hubo una restauración. ¿Y cómo se logró esa restauración? A través de una tristeza. Pero es una tristeza muy, muy particular. Verso 10. Porque la tristeza que es según ¿qué? Según Dios. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Verso 10. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, en esos tiempos de comunión con Jesús, tenemos que quitarnos esa idea, ¿no? De que buscar a Jesús siempre nos va a llevar a terminar suspirando y, ay, me sentí tan bien. No, cuando necesitas restauración, híjole. Y si todo lo que puedes hacer es sentarte frente a tu Biblia y decir, Señor, y ponerte a llorar porque te duele, porque estás triste, haz eso. Haz eso, pero no te apartes de la comunión con el Señor. Compañerismo con otros creyentes. Fracaso que corrige nuestro curso y nos reenfoca en la dirección correcta. Comunión con Jesús, que es dulce porque Él está allí supliendo nuestras necesidades, manifestándose del modo en el que necesitamos para poder estar con Él. Y amarga porque sí, va a tocar esos temas difíciles y va a hacer preguntas que tú y yo necesitamos contestar. La última herramienta que Jesús usó en la restauración de Pedro, versos 18 al 22. Dice así, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte, ¿qué dice ahí? Había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Chicos, eso es importante. Esta es la restauración. La restauración de Jesús en mi vida no necesariamente implica recuperar mi salud, recuperar mis finanzas, recuperar mi familia, tal vez, no lo sé. Lo que sea que hayas perdido en tu camino en contra de su voluntad. ¿Jesús puede hacer estas cosas? Claro, claro que las puede hacer. Pero ser restaurados implica regresar a este punto de partida donde tú y yo, una vez más, le seguimos. Le seguimos. Verso 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Me encanta la franqueza con la que Jesús le está hablando a Pedro. Mira esto, verso
22, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga. La Reina Valera lo suaviza un chorro, bro. ¿Qué a ti? ¿No? ¿A ti qué? Sígueme, ¿qué dice ahí? Sígueme tú. O sea, chale. ¿Cuál es esta última herramienta que Jesús usa? Confirmación. Jesús está confirmándole a Pedro la invitación que le hizo desde el principio a seguirlo. ¿Sabes? Hey, Pedro, no deberías estar preguntándote si aún puedes seguirme. Es exactamente lo que quiero, que me sigas. Y me encanta que Jesús no solo le confirma este llamado una vez más, sígueme, pero además, mira esto y eso es tan bello y con esto quiero terminar. Jesús no solo le confirma el llamado a Pedro, Jesús le confirma el final. Jesús le presenta un cuadro del final de la vida de Pedro. Y es como si Jesús le estuviera diciendo, hey, Pedro, yo veo la obra completa. Y si tú respondes al llamado y me sigues, yo voy a terminar la obra. No tienes que preocuparte por eso. Pedro, si tú me sigues, no me negarás al final, me glorificarás. Y esto es de tanto consuelo. Pensar en esto es de tanto consuelo. Tenemos que verlo así, ¿no? El verso 18 no es el desquite de Jesús. Algunos lo leen así, ¿no? De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿no? Es como, o sea, Jesús está diciendo que te va a ir súper mal, vas a vivir una vida larga y difícil para que se te quite. No, Jesús lo que está diciendo es, Pedro, tú solo sígueme y yo te voy a llevar a este punto de madurez donde tú, dice Juan, con esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y en la mente de Pedro en este momento, él no puede entender cómo su vida puede glorificar a Dios, pero Jesús le está diciendo, tú solo sígueme. Tú solo sígueme, solo responde a este llamado y yo me encargo del resto. Ya vi el final de la película. Y como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Chicos, este es el momento de la restauración de Pedro. Cuando Pedro es una vez más colocado de frente con Jesús y Jesús le confirma su llamado y le confirma, le ratifica, yo puedo contigo, Pedro. Si tú no puedes contigo, ¿qué crees? Yo puedo contigo y aún tengo planes para ti. ¿Dónde estás tú el día de hoy? ¿Cuáles de estas herramientas el día de hoy necesitas permitirle a Jesús en tu vida para llevarte a una restauración? Tal vez no todos en este momento se encuentren en un momento así, como Pedro. Pero yo quisiera simplemente terminar, antes de orar todos juntos, quisiera tomarme un momento para orar por ti, que oremos por aquellos que en este momento dicen, yo necesito restauración. He confesado mi pecado, he decidido seguir a Cristo, pero es cierto, mi relación con Él aún no está bien. Y creo que es porque he descuidado estas cosas, he descuidado la comunión con otros creyentes. He insistido en ir en una dirección en la que Jesús no me está llamando. He abandonado la comunión con Jesús porque en algún momento se pone amarga y eso no me gusta, ¿no? Entonces, si este fuera tu caso y tú quisieras que oráramos por ti, te invito a que te pongas de pie, por favor. Estamos entre hermanos, todos somos iguales, todos necesitamos de su gracia. Repito, no es para todos, sino específicamente para aquellos que en este momento necesitan restauración en su relación con Jesús. Y vamos a hacer algo. Si tú no te pusiste de pie, pon tu mano en la persona que está a tu lado y oremos. Oremos que el Señor restaure.
Señor, gracias por todo lo que nos has hablado durante esta conferencia. Y gracias, Señor, por recordarnos que aun si hemos fallado, Señor, aun si te hemos negado, tú eres fiel y no puedes negarte a ti mismo, Señor. Y tú permaneces fiel. Pedimos por nuestros hermanos, Señor, que están en este proceso de restauración. Que tú uses el compañerismo con otros, Señor. Que tú uses, Señor, incluso las circunstancias para ayudarles a ver la dirección en la que tienen que ir, de regreso hacia ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú les regales tiempos de comunión contigo, profundos, especiales, reales, Señor. Dales el valor a nuestros hermanos, Señor, para mirarte cara a cara, Señor, a través de la fe. Y tener esa conversación contigo, Señor, que tal vez no han tenido hasta el día de hoy. Y Señor, permítenos ver a nuestros hermanos restaurados, Señor. Permítenos verlos respondiendo a tu llamado una vez más, Señor. Dales la confianza que necesitan, una vez más, esa confianza en ti, Señor. Que tú comenzaste la obra en ellos. Los llamaste, nos llamaste, Señor, cuando éramos pecadores. Seguimos siendo pecadores necesitados de ti, Señor. Y Señor, por todos nosotros te pedimos, permítenos glorificarte con nuestra vida. Nos anima demasiado, Señor, ver que tú hiciste esta obra en Pedro y que Pedro terminó la carrera glorificándote, Señor. Permítenos correr la carrera de la misma manera, Señor. Y gracias, Señor, porque todo lo que ha sucedido en este fin de semana has sido tú buscándonos una vez más, Señor. Gracias por amarnos como lo haces. Gracias, Señor, por ser paciente con nosotros. Gracias por no abandonarnos, Señor. Gracias porque tu amor no cambia para con nosotros, Señor. Queremos responder a tu amor. Queremos vivir vidas que te glorifiquen. Oramos eso en tu nombre, Señor. Amén.